Bienvenidos, somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Laika del Foro de Manoví. Los temas a tratar hoy en este video van a ser esófago, laringe, faringe y diafragma. Los integrantes de este grupo son Vicente Zambrano, Steven Pincay, Moisés Plazas y yo, Douglas Rodríguez. A continuación hablaremos del tema laringe. La laringe. La laringe va a ser el órgano que va a permitir el paso de la respiración y el órgano esencial de la fonación. En sus consideraciones generales vamos a decir que la laringe ocupa la parte anterior y media del cuello y va a estar situada por delante de la faringe, por debajo de la lengua y el hueso hioides y por encima de la traquearteria. La laringe va a tener movimientos tanto verticales, anteroposteriores y laterales. En su configuración externa vamos a decir que la laringe va a tener tres caras, una posterior y dos laterales. En su cara posterior, en su porción media, vamos a encontrar lo que es el cartílago cricoides, donde por encima de este se van a encontrar los que son los cartílagos aritenoides, que los vemos aquí. A los lados de la cara posterior vamos a encontrar los llamados canales faringolaringeos. Estos van a estar limitados por los bordes laterales de la epiglotis, por la cara externa de los repliegues mucosos, por la cara anteroexterna de los cartílagos aritenoides y por la parte suprayacente del cartílago cricoides. En las caras laterales lo que vamos a encontrar son que va a estar hacia arriba el cartílago tiroides y hacia abajo lo que es el cartílago cricoides. Aquí vemos el cartílago tiroides y más abajo el cartílago cricoides. Los bordes de la laringe van a tener asimismo tres bordes: un borde anterior, que va a ser este, y dos bordes posteriores, que serán los de acá. El borde anterior va a estar formado hacia abajo con lo que es el cartílago cricoides y hacia arriba por el cartílago tiroides. En cambio, los bordes posteriores van a mirar a lo que es la columna vertebral y a lo largo de estos bordes posteriores van a correr lo que es el neumogástrico, la vena yugular interna y la carótida primitiva. En su vértice vamos a encontrar que va a estar formado por un orificio que se va a confundir con la traquearteria o también llamada tráquea, y en su base vamos a encontrar que de delante a atrás va a estar limitada por lo que es el borde superior del cartílago tiroides y por detrás la epiglotis, que va a estar unida a este cartílago. Esto en lo que corresponde a su configuración externa. En su configuración interna vamos a encontrar lo que es una hendidura esencial en esta, que va a ser la denominada glotis. Esta va a dividir en tres zonas a la laringe: la zona supraglótica, la zona glótica y la zona subglótica. En la zona glótica vamos a encontrar que va a estar constituida por cuatro cuerdas vocales, dos superiores y dos inferiores. Las cuerdas vocales superiores van a ser llamadas cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales inferiores van a ser las cuerdas vocales verdaderas, porque dice que estas van a ser los órganos esenciales del aparato fonador y las únicas que merecen llamarse cuerdas vocales. La glotis va a ser una hendidura que va a comunicar lo que es la zona supraglótica y la zona subglótica. Esta glotis va a estar constituida
por lo que es la glotis interligamentosa y por la glotis intercartilaginosa. La zona supraglótica, esta también va a ser llamada vestíbulo de la laringe y va a constar de 4 paredes, una pared anterior, una posterior y 2 laterales. La pared anterior va a estar formada por la epiglotis, va a ser muy ancha por arriba y va a terminar en una especie de lengüeta. La pared posterior va a estar constituida en la línea media por fascículos de los músculos aria-aritenoideo y a los lados por la parte más superior de los cartílagos aritenoides. En cambio, sus paredes laterales van a estar formadas por arriba por los repliegues aritenoepiglóticos y por abajo por la cara interna de las cuerdas vocales superiores. Y por último, la zona subglótica, esta se va a hallar constituida hacia atrás por el desgaste cricoides, hacia adelante por la parte anterior del cartílago cricoides y hacia los lados por las paredes laterales del cartílago cricoides. Cartílagos de la laringe van a ser en número de 9, donde 3 piezas van a ser impares y medias, que son el cartílago tiroides, la epiglotis y el cartílago cricoides, y 6 piezas van a ser pares y laterales, donde van a estar los cartílagos aritenoides, los cartílagos corniculados y los cartílagos de Wisber. Vamos a dar datos esenciales de los cartílagos, donde en el cartílago cricoides dice que su superficie exterior va a estar por delante lo que es la inserción del músculo cricotiroides y en sus partes laterales se va a comunicar con las astas inferiores del cartílago tiroides y en su superficie interior dice que va a corresponder a la zona subglótica de la laringe. Por otro lado, el cartílago tiroides en su cara anterior va a ser llamada también ángulo saliente del tiroides o también llamada nuez o bocado de Adán. En su cara posterior, por otra parte, va a ser llamado ángulo entrante del tiroides. En su borde inferior va a estar en relación con el cartílago cricoides y en su borde superior va a presentar 3 escotaduras, la escotadura tiroidea y 2 escotaduras. Los cartílagos aritenoides en su base va a estar dirigida con el borde superior del cartílago cricoides y en su vértice va a estar dirigido hacia arriba y en su borde superior se va a encontrar con lo que es el cartílago corniculado. Los cartílagos corniculados o también llamados cartílagos de Santorini van a estar situados por los cartílagos aritenoides. Y los cartílagos de Wisber, estos van a estar situados entre los repliegues aritenoepiglóticos, donde su extremo superior forma el borde libre del repliegue aritenoepiglótico y su extremo inferior se pierde en el espesor del repliegue mucoso. Y la epiglotis, este va a estar situado por delante del orificio superior de la laringe y va a constar de 2 extremos, 2 caras. En su extremo superior o base va a presentar en la línea media una ligera escotadura. En su extremo inferior o vértice, este va a fijarse en el ángulo entrante del tiroides. Sus caras, que van a ser anterior y posterior, en su cara anterior va a mirar hacia la base de la lengua, donde su mitad superior es libre y va a estar revestida por la mucosa. Su cara posterior va a ser libre en toda su extensión y va a estar revestida por la mucosa laringea. Y sus bordes izquierdo y derecho
dan origen a las prolongaciones faringeo-epiglóticas y ariteno-epiglóticas. Buenas tardes compañeros, en esta tarde vamos a hablar de la faringe. En esta ocasión hablaremos de la anatomía de la faringe. Esta es una imagen de un corte sagital del cuello en donde podemos apreciar la estructura de la faringe. La faringe es un conducto músculo membranoso que se extiende desde la base del cráneo hasta la séptima vértebra cervical, como se aprecia en la imagen. Tiene una longitud de 12 centímetros. La faringe es la zona del caso entre la boca y el esófago, y a su vez entre la nariz y la laringe. La faringe está dividida en tres partes, como son nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La nasofaringe inicia en la parte posterior de la cavidad nasal, mientras que en la parte lateral están los orificios de la trompa de Eustaquio, que se comunican con el oído medio. La porción de orofaringe o bucofaringe se comunican con la cavidad oral. En inicio es vía digestiva. Entre los pliegues de sus paredes se sitúan las amígdalas, son las que se señalan a continuación. La laringofaringe comunica con la laringe. En este punto se cursan las vías respiratorias y digestivas como se muestra en la imagen, por lo cual el inicio de la laringe se encuentra en la epiglotis. La epiglotis es un cartílago que se cierra cuando va a pasar el bolo alimenticio a la vía digestiva. La función de la faringe. La función de la faringe es de deglución y de respiración. Como se puede ver en el video, la epiglotis baja para impedir el paso del bolo a la laringe. A continuación vamos a hablar del tema esófago. Entonces, continuando con esófago. Esófago, su función va a ser lo que es comunicar la faringe con el estómago. Este esófago es una cinta muscular ligeramente aplanada de anterior a posterior. Este esófago se va a lo que es, ya su límite superior va a ser el borde inferior del cartílago cricoides a nivel de C6 o C7, dependiendo de la postura del cuello. Su límite inferior va a ser el cardio del estómago a nivel de 11. Ahora, este esófago se va a dividir en tres porciones: cervical, torácico y abdominal. Entonces, la fijación de este esófago va a ser por la continuidad de la muscular y de la mucosa, de la faringe y del estómago. Por medio del diafragma van a ver lo que son fibras lisas, y también estas van a ayudar a adherirse a lo que es la tráquea. Ahora, con su configuración externa, podemos observar que el esófago va a tener estrechamientos, 3 estrechamientos para ser precisos. Siempre van a ser constantes, siempre van a estar presentes. Estos estrechamientos son respectivamente cervical, torácico y abdominal. El cervical, también denominado faringoesofágico, el torácico denominado torácica y el abdominal denominada inferior o hiata. Entonces, continuando con lo que es el estrechamiento cervical, este va a ser lo que es a nivel de C6 por debajo del cartílago cricoides. Ahora, este estrechamiento se va a producir por la porción del músculo cricofaríngeo del constrictor inferior de la faringe. Ahora, este músculo va a comprimir al esófago y va a provocar este estrechamiento. Luego tenemos el estrechamiento medio. Este está en la cavidad torácica, entre el cartílago que está entre el disco D4 y D5. Ya, este se va a producir por lo que es por el callado de la aorta y también por lo que es el bronquio principal o extrapulmonar. Ahora, estas dos estructuras adyacentes van a lo que es a comprimir el esófago a este nivel, a nivel de 4, entre D4 y D5. Luego tenemos
la estrechez hiatal o inferior, ya que se va a dar a nivel de T10. Ahora, esta estrechez se va a dar por lo que es por el hiato esofágico del diafragma, por donde va a pasar el esófago en el diafragma. También va a haber otro que se denomina estrechez cardíaca. Ya, esta es su relación más importante. Ya, el corazón va a estar comprimiendo al esófago mediante su pericardio, pero es casi no es constante ya. Ahora, estas, estas van a provocar dilataciones, ¿no? Por ejemplo, la primera dilatación va a ser la que es la cricofaringea, ya, y llega hasta lo que es la porción aortobronquial. Esta dilatación también es denominada cricoaórtica. Ya, el segundo dilatación va a ser entre el, el estrechamiento aortobronquial y el estrechez hiatal. También esta dilatación se va a denominar broncodiafragmático. Y por último, lo que es la estrechez hiatal, que va a dar origen a la dilatación subdiafragmática. Ahora, para sus relaciones, vamos a hablar de lo que es el esófago en su porción cervical. ¿Ya? El esófago en su porción cervical, por delante va a estar lo que es la tráquea. Un dispositivo por aquí, ya aquí podemos observarla más o menos. Por delante el tejido tráqueo. Este va a estar unido a la tráquea mediante un tejido conectivo laxo. ¿Ya? A los lados tenemos lo que es la hoja visceral. Aquí se puede observar, no, aquí no se puede observar. La hoja visceral. La hoja visceral de la arteria tiroidea inferior. No, perdón. La, la hoja visceral de la fascia pretraquial. También denominada hoja visceral de la fascia cervical media. Ya, ahora, a los lados, ese serán los lados. Por la hoja prefacial está delimitada lo que es la glándula tiroides. Ahora, por atrás va a estar en relación con lo que es el conducto traqueosofágico. Ya, este va a estar limitado por dos membranas. La bucofaringea, que es la que va posterior al esófago, y la fascia prevertebral, la que está por delante de todos los músculos prevertebrales. Tenemos sus relaciones torácicas. Está aquí muy bien. Ya. Su relación torácica, el arco aórtico separa en dos segmentos del esófago. Una superior o retrotraqueal y otra inferior o retrocardíaco. Ya. Para hablar del retrocardíaco, este se va a originar lo que es la T2, ¿ya? Entre el disco que separa el T4 y T5. Entonces, continuando con la porción retrocardíaca de la porción torácica. Esta por delante podemos observar aquí a nivel de T5, por su parte más superior, va a estar en relación por delante con el origen bronquio izquierdo, ¿ya? Y podemos observar ahí un poco a la derecha están los nódulos linfáticos traqueobronquiales. A nivel de T6, por delante están las venas pulmonares inferiores. A nivel de T7 podemos observar que está en relación con la cara posterior del corazón por medio de su pericardio. Y en el T8, no sé, podemos observar aquí que está a nivel de lo que es el saco de Haller. ¿Ya? Es importante esta relación, ya que cualquier
patología que afecte al corazón, una miocarditis, un neumoperocardio, un piopericardio, cualquier patología que vaya a alterar al corazón puede lo que es comprimir el esófago y provocar lo que es la disfagia. Ya. En sus caras laterales podemos observar cómo está en relación con la aorta, con el conducto torácico, con las arterias intercostales, venas ácidos y el fondo de sacos pleurales. Ahora con su porción frénica y abdominal está lo que se da a nivel de T10 en lo que es el hiato diafragmático. ¿Ya? A este nivel, cambia fibras con el diafragma, ¿ya? Y estas fibras van a ayudar a formar un esfínter. Un esfínter no tanto anatómico, sino más bien funcional. ¿Ya? Este esfínter va a evitar lo que es el reflujo gastroesofágico, perdón, gracias a su presión. ¿Ya? Entonces, va a haber también en el hiato esofágico del diafragma, van a ver lo que está la adventicia que cubre el estómago, está lo que es el peritoneo del estómago del lado abdominal y el tejido conectivo de la cara inferior, del esófago, ¿ya? Estos tres en conjunto van a formar lo que es el ligamento frenoesofágico, ¿ya? Y en conjunto con el tejido adiposo y tal van a ayudar a lo que es el deslizamiento del bolo alimenticio. Y su porción abdominal está en relación con lo que es por atrás, con la aorta descendente, está entre lo que es los pilares del diafragma y en su cuerpo está lo que es por detrás del lóbulo izquierdo del hígado. O sea, en resumen, se ubica por lo que es por delante de la aorta descendente, por atrás del lóbulo izquierdo del hígado y entre los pilares del diafragma. Eso sería todo en cuanto a sus relaciones. Ok, entonces continuando con lo que es irrigación esofágica, esta va a ser dada según su región. En la región cervical tenemos lo que es el esófago va a estar irrigada por la arteria esofágica superior. Esta esofágica superior va a ser nada más y nada menos que un ramo de lo que es la tiroidea inferior. Luego tenemos el sector torácico. El sector torácico va a estar irrigada por las arterias esofágicas medias, que pueden ser ramos de los que son las arterias bronquiales, de la aorta e incluso de las intercostales. Y por último, tenemos las esofágicas inferiores. Estas van a irrigar lo que es la región abdominal de lo que es el esófago, ¿ya? Estos ramos esofágicos inferiores son ramos de lo que es la arteria gástrica izquierda y la arteria frénica inferior. Ahora continuando con lo que es con el drenaje venoso. El drenaje venoso va a estar dado por lo que es en su porción cervical por la vena tiroidea inferior. En su porción torácica el drenaje venoso va a estar dado por lo que son las venas bronquiales, las venas pericárdicas frénicas, ácidos y hemiácidos. Y en lo que es su porción abdominal, esta va a estar dada por lo que es por la vena gástrica izquierda y por la portocao. Y ahora continuando con lo que es con la inervación, ¿ya? Va a estar inervado simpática y parasimpáticamente. Como podemos observar en el esquema, podemos ver que el nervio vago va a dar la inervación parasimpática. Ahora, en su parte superior, en el esófago cervical, va a estar inervada por el nervio laríngeo recurrente. El laríngeo recurrente es procedente del núcleo ambiguo del nervio vago. Luego tenemos que en el esófago torácico también va a estar inervada por este mismo nervio. Y más abajo en el esófago abdominal. Luego la inervación simpática va a estar dada de lo que son
por ramos de los segmentos medular T2 al T6. ¿Ya? Estos van a dar ramos y van a dar ramos al tronco simpático, junto con los que son los ramos esofágicos, que van de T3 a T6, y junto con los troncos simpáticos va a formar lo que es el plexo esofágico. A continuación les hablaremos sobre el diafragma. El diafragma. El diafragma es muy ancho, aplanado y delgado y constituye un tabique musculotendinoso que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Tiene la forma de una bóveda alargada transversalmente, de convexidad superior y que se fija por su base en el contorno interno de la abertura inferior del tórax. La bóveda diafragmática no es regular y está dividida en dos partes laterales, derecha e izquierda, por una escotadura que presenta el diafragma frente a la columna vertebral y por una depresión de la porción media de la cúpula diafragmática sobre la que se apoya el corazón. Además, la convexidad es más acentuada a la derecha que a la izquierda, tanto en la expiración forzada como en la respiración media. Constitución del diafragma. El diafragma se distingue en dos partes, una central tendinosa denominada centro tendinoso y otra periférica muscular formada por fascículos musculares que se insertan alrededor de la abertura inferior del tórax. El centro tendinoso. El centro tendinoso o centro frénico es una lámina tendinosa muy resistente, alargada transversalmente, escotada y posteriormente ocupa la porción central del diafragma. Su contorno es irregular, tiene forma de hoja de trébol, cuyos tres foliolos se dividen en anterior, derecho e izquierdo. El foliolo anterior es el más grande y el izquierdo el más pequeño. El foliolo anterior es alargado transversalmente, los foliolos laterales tienen un eje mayor, oblicuo lateral y posterior. En la unión de los foliolos anterior y derecho se encuentra el orificio de la vena cava, como podemos ver aquí, el orificio de la vena cava. Las fibras tendinosas del centro tendinoso, intermedias a los fascículos musculares, presentan las direcciones más diversas. Entre estas, algunas se unen para formar dos fascículos diferenciados. La cintilla o línea semicircular superior, aquí, y la cintilla o línea semicircular inferior del diafragma. Aquí la superior y aquí la inferior. La cintilla semicircular superior está situada en la cara convexa del diafragma. Rodea posterior y medialmente el orificio de la vena cava y termina por medio de dos abanicos tendinosos en los foliolos anterior y derecho. Y la cintilla semicircular inferior se extiende del foliolo derecho al izquierdo, describiendo una curva cóncava posteriormente, cuya parte media bordea lateral y anteriormente el orificio de la vena cava. Esta cintilla es inferior a la precedente y solo puede distinguirse con facilidad en una u otra de las caras del músculo, en la parte anterior del orificio de la vena cava. Ahora les voy a hablar sobre la porción periférica o muscular del diafragma. Bueno, el diafragma se inserta en todo el contorno interno de la abertura inferior del tórax, es decir, en la columna vertebral, las costillas y el esternón. Bueno, el diafragma tiene tres porciones. La primera, la porción lumbar. En la porción lumbar del diafragma se distinguen a ambos lados de la línea media una parte medial y otra parte lateral. Bueno, la parte medial o pilares del diafragma. La parte medial comprende las fibras de la porción lumbar del diafragma que se insertan en los cuerpos vertebrales. Estas fibras forman dos gruesos fascículos, uno derecho y otro izquierdo, denominados pilares del diafragma. El pilar derecho del diafragma es más largo
que el izquierdo, se inserta por medio de un tendón ancho y aplanado en la cara anterior de los cuerpos de las vértebras lumbares, segunda y tercera, y en los discos intervertebrales que la unen entre sí, y con los cuerpos de las vértebras vecinas. La inserción del pilar derecho se extiende con frecuencia hasta el cuerpo de la cuarta vértebra lumbar. Sería a este nivel. El pilar izquierdo del diafragma, que es este, se inserta por medio de un tendón menos ancho y menos grueso que el pilar derecho en el cuerpo de la segunda vértebra lumbar y en los discos intervertebrales vecinos a esta. Frecuentemente la inserción se prolonga hasta el cuerpo de la tercera vértebra lumbar. El tendón de cada pilar tiene continuidad con un cuerpo muscular que asciende oblicuamente en sentido superior y anterior y se extiende en una capa muscular que termina en la escotadura posterior del centro tendinoso o centro frénico. Los dos pilares del diafragma limitan, junto con la columna vertebral, una amplia abertura dividida en dos orificios secundarios, por medio de fascículos musculares que se extienden de un pilar a otro, entrecruzándose en esta línea media. Por lo general, el fascículo procedente del pilar izquierdo pasa anteriormente al que procede del pilar derecho. De los dos orificios así formados, el posterior es el hiato aórtico y el anterior es el hiato esofágico. Ambos pilares se dividen con frecuencia en dos fascículos, uno medial o principal y otro lateral o accesorio. La parte lateral de la porción lumbar del diafragma es una lámina muscular cuyas fibras se insertan en el ligamento arqueado medial, en los arcos que presenta el psoas en su inserción con los cuerpos vertebrales. La porción costal del diafragma se inserta en la cara interna de los 6 últimos arcos costales y los 3 arcos aponeuróticos que unen el vértice de la 10ª costilla con el de la 12ª, el vértice de la 11ª con el de la 12ª y por último el vértice de la 12ª con la cara anterior de la apófisis costal y de la primera vértebra lumbar. Las inserciones de los arcos costales se efectúan por medio de 6 digitaciones musculares distintas, que se engranan con la del músculo transverso del abdomen. Las 2 primeras digitaciones se insertan en el cartílago de los arcos costales séptimo y octavo. La tercera se inserta a la vez en el cartílago y la porción ósea del noveno. Finalmente, las 3 últimas se insertan en la cara interna de la porción ósea de los arcos costales, décimo, undécimo y duodécimo. Por último, la porción external del diafragma está constituida por un solo fascículo muscular, situado en la línea media. Estos fascículos se insertan en la cara posterior del extremo inferior de la apófisis sifoide. Algunas fibras pueden llegar hasta la línea alba. Estas terminan posteriormente en la parte media del folíolo anterior. Los fascículos externales están separados entre sí y de la porción costal del diafragma por intersticios celulares de anchura variable. Los orificios del diafragma. Como podemos ver en la imagen, el diafragma está atravesado por 3 estructuras: por el esófago, por la aorta y por la vena cava inferior. Bueno, el diafragma presenta 3 grandes orificios atravesados, como ya les había dicho, por la vena cava inferior, la aorta y el esófago. También presenta aberturas más estrechas comprendidas entre los diferentes fascículos de los pilares, por donde pasan las raíces mediales de las venas acígos, hemiácigos y el tronco simpático y los nervios esplánicos. El orificio de la vena cava. Desde una vista superior, el orificio de la vena cava sería este. Este orificio está situado en el centro tendinoso, en la unión de los folíolos derecho y anterior. Es elíptico y su eje mayor, oblicuo de posterior a anterior y de derecha a izquierda. Este mide aproximadamente 3 centímetros. Está limitado
posterior y medialmente por la cintilla semicircular superior y anterior y lateralmente por la cintilla semicircular inferior. La vena cava inferior se adhiere íntimamente a todo el contorno tendinoso de este orificio. El otro orificio del diafragma es el hiato aórtico. Al igual que todos los orificios vasculares, el hiato aórtico es fibroso. Está, en efecto, rodeado por un arco tendinoso formado por los tendones de los pilares del diafragma y por una prolongación medial a estos. Su extremo superior corresponde a la 12ª vértebra torácica. Por este orificio pasan la aorta y el conducto torácico. La aorta solo está unida a la parte anterior de esta abertura. El orificio del hiato aórtico sería este que vemos aquí de rojo. Por último, el hiato esofágico, que es este. El hiato esofágico es muscular, corresponde al cuerpo de la 10ª vértebra torácica, es de forma elíptica y está situado un poco a la izquierda de la línea media. Está atravesado por el esófago y los nervios vagos. El esófago se une al borde del orificio por medio de tejido conjuntivo denso y fibras musculares que se extienden desde el diafragma hasta las paredes del esófago.